Hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a resolver esta linda pregunta de productos notables, donde se nos pide hallar el doble de toda esta expresión que está dada por 4, por 10, por 82, por así sucesivamente hasta llegar o completar n factores, es decir, n numeritos, así como el 4, 10, 82, ¿no? Vamos a multiplicar los números que forman esta sucesión y son n términos, ¿verdad? Y hay que sumar más 0.5, ¿no? Cuando tengamos ese resultado recién le podemos multiplicar por 2, que es tal cual nos pide el problema. Y si nos damos cuenta podemos apreciar el n factores, nos da un claro indicador de que la respuesta va a estar en función de esa variable n, ¿no? Es una forma de generalizar la solución. Así que vamos a ver. Primero hay que apreciar, vamos a dividir todo lo que tenemos aquí. Esto vamos a llamarle un valor e. Vamos a decir que nuestra expresión e está dada por 4, por 10, por 82, y así una cantidad de n factores. Vamos a ponerlo acá, n factores. Ya. Ahora lo que debemos hacer es, hay que hallar o darle forma a estos números. Y lo que tenemos que formar aquí en este tipo de ejercicios, en la mayoría de ejercicios que tenemos estas expresiones, hay que formar la diferencia de cuadrados. Eso siempre tienen que grabárselo, acordarse. Hay que formar diferencia de cuadrados en la mayoría de estos ejercicios para encontrar la solución general. Por lo que hay que ver cómo podemos formar estos números. Y si podemos apreciar, el 4 es 3 más 1, el 10 es 3 al cuadrado más 1, el 82 es 3 a la cuarta más 1, ¿no? Entonces por ahí va el camino. Por ahí nosotros vamos a ir viendo cómo va nuestra sucesión. Entonces hay que darle forma simplemente. Nuestra expresión sería, en vez de 3, es 3 más 1. Todo bien. 10, 3 al cuadrado más 1. El 82, 3 a la cuarta más 1, ¿no? Y así sucesivamente n veces. Es decir, vamos a tener n factores. Hay que tener mucho cuidado con la sucesión porque es común equivocarse, ¿no? Tenemos 1, el exponente del 3 es 1, en el segundo término es 2, en el tercero es 4. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? No va a ser 5 y quizás no sea 6. Entonces vamos a ver, vamos a seguir dándole forma a nuestra expresión. El primero sería igual a 3 más 1, ¿verdad? A la 1, es decir, 2 elevado a la 0, ¿sí o no? El segundo sería 3 elevado al cuadrado elevado a 1 más 1. El tercero, ¿cómo sería? 3 elevado al cuadrado, 0, 1, aquí estaría elevado al cuadrado, ¿verdad? Y cumple, 2 al cuadrado es 4. Vamos bien, más 1. El cuarto término, para generalizarlo, sería 3 elevado al cuadrado elevado a cubo aquí, más 1. Y así sucesivamente n veces, ¿no? Por lo que es lo mismo tener n factores. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Por lo que esta expresión sería 3 a la octava, 2 al cubo, más 1, ¿verdad? Y así podríamos continuar hasta n veces, no sabemos el número n. Es una forma de generalizar como ya les vengo comentando. Ahora, ¿cómo buscamos o cómo encontramos la diferencia de cuadrados? Esto lo podemos relacionar un poquito como una bola de nieve que va creciendo y creciendo. Es decir, vamos a nosotros a multiplicar por un factor y dividirlo por ese mismo factor, tal que no afecte en nada a la ecuación. Y aquí se va a formar una diferencia de cuadrados. Este resultado va a formar una diferencia de cuadrados con el segundo y así va a ir por consiguiente con el resto, ¿no? Formando diferencia de cuadrados.
Y vamos a verlo, miren, ve. Tengo el valor e. Esto es 3 más 1. ¿Cómo hago yo para formar una diferencia de cuadrados? Pues multiplico por la conjugada de esto. En vez de 3 más 1, voy a poner el primer término 3 menos 1 sobre 3 menos 1, es decir, 2 entre 2, ¿verdad? Si yo hago esto, no estoy afectando para nada la ecuación. Estoy multiplicando en realidad por 1, ¿verdad? Por lo que aquí ya vendría a poner los siguientes términos. Voy a ponerle normal, 3 más 1. El siguiente término sería 3 al cuadrado más 1. El siguiente término lo voy a dejar ya no lo voy a dejar como 2 al cuadrado, sino como 3 elevado a la cuarta más 1. Y como sabemos, el siguiente tendría que ser 3 a la 8 más 1, ¿verdad? Aquí ya nos dimos cuenta cómo van los exponentes. 1, 2, 4, 8. El siguiente tendría que ser 16, ¿no? 2 a la cuarta. Y así sucesivamente, n veces. Por lo que tendríamos n factores. Hasta ahí todo bien, todo correcto. Ahora, hay que trabajarlo para que podamos apreciarlo mejor, para que podamos apreciar bien el ejercicio. Vamos a trabajarlo por cada uno, cuando tengamos un factor, cuando tengamos dos factores, cuando tengamos tres factores, y así, y ahí lo vamos a ir generalizando, ahí vamos a poder ver. Vamos a ponerlo como un punto. Vamos a trabajar cuando tenemos un factor. Es decir, tendríamos 3 menos 1 entre 3 menos 1. Todo eso que multiplica 3 más 1, ¿verdad? Tenemos solo un factor. ¿Cuál es la solución? La solución para cuando tendríamos un factor sería 3 al cuadrado menos 1, ¿verdad? Entre 3 menos 1. Esto es cuando tenemos un factor. Entonces, ¿qué pasaría cuando tenemos dos factores? Vamos a trabajar. Igual continúo con este 3 menos 1 sobre 3 menos 1, ¿verdad? Ahora, ya no voy a tener un factor, sino voy a tener estos dos factores. 3 menos 1, 3 más 1, perdón. 3 más 1 por 3 al cuadrado más 1. Vamos a ver qué resultado nos da. Entonces, si podemos apreciar al momento de multiplicar, 3 menos 1 por 3 más 1 nos va a dar 3 al cuadrado menos 1, es decir, la conjugada de lo que está acá. Y 3 al cuadrado menos 1 por 3 al cuadrado más 1, esto nos da 3 elevado a la cuarta menos 1 sobre 3 menos 1. ¿Verdad? Hasta ahí estamos correctos. Esto es cuando tenemos dos factores. Pero ¿qué pasa? Ya aquí vamos a ir dándonos cuenta cuando tenemos estos tres factores. Tendríamos 3 menos 1 entre 3 menos 1 por 3 más 1 por 3 al cuadrado más 1. Y el tercer factor es 3 a la cuarta más 1. Vamos a ver cuál es la respuesta. Cuando tenemos 3 menos 1 por 3 más 1 nos da 3 al cuadrado menos 1. Este 3 al cuadrado menos 1 por el 3 al cuadrado más 1 nos da lo que tenemos acá, 3 a la cuarta menos 1. Y 3 a la cuarta menos 1 por 3 a la cuarta más 1, esto nos da 3 a la octava menos 1. Y todo siempre sobre 3 menos 1. Entonces aquí ya podemos ir generalizando nuestra respuesta. Cuando tenemos un factor, tenemos esto. Es decir, vamos a llevarlo de la siguiente manera. 3 elevado al cuadrado. Si nos damos cuenta, los exponentes del 3 siempre son números relacionados o potencias de 2, ¿verdad? Esto es 2 a la 1 menos 1 entre 3 menos 1. Cuando tenemos dos factores es 3 elevado al cuadrado. El 4 es 2 al cuadrado, por eso es 2 al cuadrado menos 1 sobre 3 menos 1. Cuando tenemos esto de acá, cuando tenemos tres factores, la solución es 3 elevado a 8 es 2 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. El 3 menos 1 siempre va, ¿verdad? Esto es cuando tenemos tres factores. ¿Qué pasa si tuviéramos cuatro factores? Es decir, multiplicaríamos los primeros cuatro números.
y con la conjugada, ¿no? La conjugada siempre va a ir para formar la diferencia de cuadrados, no olvidarlo. Si tendríamos 4 factores, esto sería 3 elevado a 2 elevado a la cuarta menos 1 sobre 3 menos 1. Entonces, generalizando para n factores, que es nuestro valor e. Entonces, para nuestro valor e, la solución sería la siguiente. Recordemos que hemos tomado e como todo esto, ¿no? Hasta n factores. Para un factor, recordemos 3 elevado a 2 elevado a la 1. Cuando es 2 factores, 3 elevado a 2 elevado al 2. Cuando es 3 factores, es 3 elevado a 2 elevado a 3. Si tuviéramos 4 factores, sería 3 elevado a 2 elevado a 4. Entonces, para n factores, nuestra solución sería 3 elevado al cuadrado elevado a n menos 1 sobre 3 menos 1. Esta sería la solución de toda esta expresión dejada en función de n. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la solución para 3 factores, simplemente reemplazamos en n3 y vamos a llegar a lo que tenemos acá. Si quisiéramos la solución cuando n es 2, es decir, los dos primeros factores, reemplazamos en n2 y tenemos la solución que está aquí. Si quisiéramos para n igual 5, es decir, los 5 primeros números, entonces sería 2 elevado a 2 elevado a 5. 2 a la quinta, es decir, 3 a la 32, ¿verdad? Simplemente reemplazar. Y aquí ya hemos hallado el valor de e. Pero recordemos que nuestra pregunta decía el doble de todo esto. Es decir, a nosotros nos pedían lo siguiente. A nosotros nos piden, vamos a ponerle r. ¿Qué es R? Nos pedían, vamos a regresar. Nos piden el doble de todo esto más 0.5. Pero, ¿qué es todo esto? 4 por 2, le hemos llamado n, ¿verdad? El e más 0.5. Entonces, a nosotros nos piden calcular el doble de e más 0.5, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar aquí simplemente 2 por e. ¿A qué es igual? 3 elevado al cuadrado elevado a la n menos 1 sobre 3 menos 1, que es 2, más el 0.5, ¿a qué es igual? Es igual simplemente a un medio. Por lo que el 2 queda afuera. Desarrollamos dentro del paréntesis, ¿verdad? Vamos a hacerlo paso a paso. Como tienen el mismo denominador, simplemente se coloca el 2. Se coloca el 2 ahí. Y se colocan los numeradores tal cual, ¿no? 3 elevado al cuadrado elevado a la n menos 1 y el más 1 que quedó afuera. Y ahí 1 menos 1 se van, ¿verdad? 1 menos 1 más 1, pues simplemente se simplifican, por lo que nos quedaría 3 elevado a 2 elevado a la n sobre 2. Y este 2 con este 2 se simplifican, por lo que la solución a este problema es 3 elevado al cuadrado elevado a n. Y esta sería la solución para este bonito problema de productos notables. Recordemos que cuando tenemos una multiplicación de números indefinidamente hasta n factores, como es el caso, hay que generalizar con una diferencia de cuadrados. Hay que formar esa diferencia de cuadrados tal que la multiplicación se va a ir creciendo, ¿no? Como les decía, como una bola de nieve, va creciendo y creciendo y creciendo. De esa manera hemos resuelto, ¿no? Y hemos generalizado adecuadamente aquí, ¿no? En función de n. Simplemente nuestra respuesta es 3 elevado a 2 elevado a n. Bueno, sin más que decir, me despido. Espero que este video sea de su agrado. Y les pido se suscriban a mi canal y comenten cualquier duda que tengan, una consulta o peticiones acerca de un tema en específico. Estaré respondiendo y simplemente seguiré subiendo más contenido como este nivel pre-U de tipo exámenes de admisión para que ustedes, para ayudarlos a ustedes, ¿no? A lograr el ingreso a la universidad. Y para quienes les gusta este tipo de ejercicios, pues también, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.